El reparador de recuerdos, 50 años salvando libros del olvido, historia lenta capítulo 1. El taller de las páginas susurrantes, el callejón del suspiro, no figuraba en los mapas turísticos de Madrid. Era una costura de sombras entre dos edificios altos, un pliegue en el tiempo donde la ciudad moderna olvidaba respirar. Al fondo, bajo un dintel de madera carcomida por la humedad y los siglos, una puerta baja y sin nombre custodiaba el silencio. Dentro, ese silencio tenía textura, olor y sonido. Era el reino de Aurelio, maestro encuadernador de 78 años, y su taller era una cámara de resonancia para los murmullos del papel moribundo. La luz nunca entraba directa, llegaba filtrada, difusa o era creada. Aquella tarde, como todas, el espacio se animaba con el titilar de media docena de velas de cera de abeja, clavadas en candeleros de latón ennegrecido. Sus llamas bailaban, proyectando un teatro de sombras móviles sobre las paredes atestadas. Allí colgaban, en perfecto orden, las herramientas de su oficio, cepillos de cerdas de jabalí con mangos pulidos por el uso, espátulas de hueso de color marfil, agujas curvas como garras de pájaro, hilos de lino encerado en madejas perfectas. Los estantes, combados bajo el peso, sostenían libros en espera de curación, volúmenes con lomos descosidos. El aire era un caldo espeso y reconfortante, una mezcla de pegamento animal calentándose en su baño María, un olor a hueso y paciencia, cuero curtido añejo, cera fundida y el polvo seco, y dulzón del papel antiguo. Cada inhalación era una crónica olfativa de siglos. Aurelio estaba sentado en su banco de trabajo, una isla de roble oscurecido por incontables derrames y raspaduras. Sus manos, un mapa de venas azuladas en misco, piel pergamino surcada por arrugas profundas, trabajaban con una firmeza que desmentía su edad. Sostenía un folder de hueso, su superficie lisa y brillante por el contacto de 5 décadas, con movimientos lentos, circulares de una presión exacta e inmutable, alisaba el lomo de un breviario del siglo XVIII. El sonido era un susurro áspero y constante, el roce del hueso contra la piel estirada, un mantra táctil, el crujido ocasional de las maderas del edificio, contrayéndose con el frío del atardecer otoñal, se sumaba a la sinfonía del lugar. Sus ojos, de un gris desvaído como el cielo de un amanecer invernal, su mirada en cambio vagaba por el pequeño universo que había construido. En cada rincón veía un fantasma de su pasado laboral, el misal gótico cuya costura le había llevado un mes completo, la colección de poesía romántica cuyo dueño lloró al recuperarla, el atlas cuyos mapas descoloridos había estabilizado hoja a hoja. No era un simple reparador de objetos, era un cirujano de la memoria, un custodio de almas ajenas atrapadas en tinta y papel. Su oficio consistía en detener, o al menos ralentizar, el inexorable camino hacia el olvido. Cada volumen que salvaba era un triunfo silencioso contra el polvo y la indiferencia. Reflexionaba, como tantas veces, sobre la naturaleza de su tarea. La encuadernación era un arte de la humildad. El buen restaurador nunca imponía su ego, se hacía a un lado, convertía sus manos en instrumentos de la historia original. Su objetivo no era hacerle parecer nuevo, sino hacerlo íntegro, respetando cada cicatriz que contaba una verdad. El pegamento que mezclaba, la piel que seleccionaba, el hilo que enceraba, todo era un puente entre el ayer y el mañana. Era un acto de quieta reverencia, una oración secular pronunciada con los dedos. La paz que llenaba el taller no era la del vacío, sino la de la concentración profunda, la de un diálogo constante con lo que ya no estaba pero insistía en permanecer. Afuera, en la ciudad, el mundo se movía con estridencia, con prisas digitales y olvidos instantáneos. Pero aquí, en el callejón del suspiro, el tiempo se medía en el ritmo de una respiración pausada y en el avance milimétrico de un folder sobre un lomo. Aurelio terminó de alisar la última sección, pasó la yema del pulgar por la superficie para comprobar su uniformidad. Suave, consistente, revitalizada, y dejó el breviario en la prensa para que el reposo completara.
Extendió los dedos sintiendo el eco del esfuerzo en sus articulaciones, un recordatorio amable de los años. Miró las sombras danzantes en la pared, escuchó el chisporroteo leve de una vela, inhaló el aire cargado de historia. Este era su templo, y su ritual, infinitamente repetido, era un canto contra la desaparición. Aquí entre las páginas susurrantes, cada libro reparado era una promesa cumplida de que algunas cosas, las más frágiles y preciadas, podían, contra todo pronóstico, perdurar. Capítulo 2. La llegada del diario olvidado, el otoño afilaba sus garras en el callejón del suspiro, arrastrando un viento frío que silbaba entre las piedras y hacía temblar la llama de las velas dentro del taller. Aurelio estaba preparando una nueva mezcla de cola de piel de conejo, removiendo el líquido lechoso y espeso en su cazuela de cobre sobre el baño María, cuando el sonido llegó. No fue el crujido habitual de la madera ni el golpe de una rama contra la claraboya. Fue un golpe claro, deliberado, pero contenido, en la pesada puerta de roble. 3 toques, separados por un respiro de vacilación. Un sonido que no pertenecía a los repartidores ni a los vecinos curiosos. Era un sonido cargado de intención y de urgencia amortiguada por la cortesía. Aurelio enjugó sus manos en un trapo de lino ya manchado de 1000 oficios y cruzó el espacio reducido. Al abrir la puerta, el viento se coló, agitando los papeles sueltos sobre su banco y haciendo danzar las sombras de forma frenética. En el umbral, recortada contra la penumbra grisácea del atardecer, había una mujer. Podría haber tenido 60 años, quizás unos pocos más, pero llevaba su edad con una elegancia severa. Vestía un traje de lana color carbón, de un corte impecable pero discreto, sin adornos. Un abrigo de pelo de camello colgaba de sus hombros como una capa. Su rostro era pálido, de facciones finas y marcadas por una gravedad que parecía arraigada, no ocasionada. Sagredada, no en sus manos, sostenidas con una ternura que contrastaba con la rigidez de su postura, portaba un paquete rectangular, envuelto con meticulosidad en un trozo de seda de un color azul deslustrado, casi gris. La tela, antaño seguramente rica, estaba desgastada en los bordes y había perdido su brillo, conservando sólo la sombra de su antiguo esplendor. «Don Aurelio», dijo la mujer, y su voz era como la seda que envolvía el paquete, suave, pero con hilos de fragilidad a punto de quebrarse. «Me han dicho que usted es el único que puede», que podría intentar. Tragó saliva, buscando las palabras exactas, las que merecían el objeto que llevaba. «Tengo algo que necesita ser salvado. Algo que no puede perderse». Aurelio, sin pronunciar palabra, hizo un gesto leve con la cabeza, una invitación silenciosa. Ella entró y él cerró la puerta, devolviendo al taller su atmósfera de clausura íntima. La mujer permaneció de pie junto al banco, sus ojos escudriñando el caos ordenado de herramientas y libros, como si buscara confirmar que había acertado en el lugar. Finalmente posó su mirada en él. «¿Es el diario de mi bisabuela, Isabel?», comenzó colocando el paquete sobre el banco con una lentitud ceremonial. «Data de la Guerra de la Independencia, de 1808. Hizo una pausa, y en el silencio solo se escuchó el burbujeo suave del pegamento al calor. «Ha estado en un baúl en la casa familiar de Ávila durante generaciones. Mi madre me lo dio en su lecho de muerte, pero el tiempo le ha sido cruel. Sus dedos, enguantados en piel fina, acariciaron el contorno del paquete a través de la seda. Contiene su historia. La historia de un amor prohibido y perdido. Al pronunciar la última palabra, su voz se quebró definitivamente y una humedad brillante asomó en el borde de sus ojos, aunque no derramó lágrima alguna. No soy una mujer sentimental, don Aurelio, pero esto no es solo papel. Es su último suspiro. Es la prueba de que ella existió, de que amó. Y si se deshace en polvo, esa parte de nosotros también lo hará.
Aurelio la observó. No era la primera vez que alguien llegaba a su puerta con un tesoro familiar y un corazón apesadumbrado, pero había una solemnidad en esta mujer, una desesperación contenida que traspasaba la habitual nostalgia. Sintió, como un peso físico depositado sobre sus hombros ya encorvados, el fardo de su confianza. No era sólo una comisión, era un legado, una custodia que se le transfería. Comprendo, dijo por fin, su voz un rumor grave que pareció absorber parte de la tensión de la habitación. Haré lo que esté en mi arte. No le prometo milagros, pero le prometo respeto y todo el cuidado que estas manos puedan dar. Un alivio casi imperceptible relajó los hombros de la mujer. Asintió sacando un sobre discreto del bolsillo de su abrigo. Por los materiales, por su tiempo, lo que sea necesario. Aurelio tomó el sobre sin mirarlo y lo dejó a un lado. El trueque, en ese momento, parecía algo vulgar. Con un gesto que invitaba a la paciencia, se acercó al paquete. Sus dedos, ahora limpiados de cola, se encontraron con la seda deslustrada. Era fría al tacto. Comenzó a desenvolverla capa tras capa, con una delicadeza extrema, como si desvistiera a un herido. La tela cedió revelando finalmente el volumen. Aurelio contuvo el aliento. El estado era crítico. El libro, de un formato algo menor al de un cuaderno moderno, era un desastre de piel y papel aganazante. La encuadernación original, presumiblemente de piel de becerro, se desprendía en grandes escamas secas y quebradizas, como la corteza de un árbol muerto. El lomo estaba completamente roto, partido en dos, sostenido apenas por unos hilos podridos que asomaban como tendones secos. Las tapas, desarticuladas, colgaban inertes. A través de las aberturas se veían las páginas interiores, un papel de fabricación rústica, ahora de un color marfil sucio, moteado por una concha. Los bordes de muchas hojas estaban desgarrados, comidos, con un aspecto de encaje frágil y mortal. Olía a polvo húmedo, a celulosa descompuesta, a tristeza encerrada. «Dios mío», susurró la mujer, llevándose una mano a la boca al ver la magnitud del daño expuesto a la luz de las velas. ¿Es posible?» Aurelio no respondió de inmediato. Encendió su lámpara de banco, una lámpara verde con una lupa incorporada, y dirigió el haz de luz intensa y fría sobre el relicario. 106 el relicario, con el folder de hueso, levantó con infinita suavidad una esquina de una página. El papel crujió, un sonido de advertencia. Pero bajo la suciedad asomó un trazo de tinta ferrogálica, un fragmento de letra cursiva, elegante y desesperada. «Todo es posible, señora», dijo al fin, alejando la luz. «Requiere tiempo». Silencio. Pero la historia aún está aquí. Solo está dormida, herida. La mujer asintió, recuperando parte de su compostura. Se ata, si es Mosés, el lax. No había más que decir. Extendió la mano y Aurelio la estrechó. Su apretón fue firme, un pacto sellado. «Gracias», murmuró. Luego, con una última mirada al diario que yacía sobre el banco como un paciente en la mesa de operaciones, se dio la vuelta y salió al callejón, envolviéndose en su abrigo contra el viento que ahora parecía aún más frío. El botán que el viento que ahora parecía aún más frío, Aurelio cerró la puerta. El taller recuperó su silencio, pero ya no era el mismo. El aire estaba ahora imbuido de una nueva presencia, la de un secreto centenario que respiraba entre el olor a cera y cuero. Se acercó al banco y contempló el diario de Isabel. La seda azul, ahora vacía, yacía a un lado como un capullo desechado. Lo que quedaba era la esencia desnuda y frágil de una vida, de un amor prohibido confiada a sus manos. El peso de la confianza se asentó en su pecho, pero con él llegó una chispa familiar, el primer latido del desafío, la llamada silenciosa de un oficio que, una vez más,
se convertía en una misión. Capítulo 3. El examen de las cicatrices del tiempo, la lámpara de banco, con su pantalla verde metálica y su brazo articulado, se convirtió en un sol artificial dentro de la penumbra del taller. Aurelio la había acercado hasta que su foco de luz intensa y blanca bañó por completo el diario despojado de su envoltura de seda. Majó, Jear, Novas, esa claridad cruda y sin piedad, el libro ya no era un objeto misterioso, sino un campo de batalla donde el tiempo había librado una guerra de desgaste. Ahora comenzaba la fase más crítica. Cada herida debía ser cartografiada, cada debilidad comprendida, antes de que una sola herramienta pudiera intervenir con fines curativos. Sus manos, lavadas y secadas meticulosamente, se convirtieron en instrumentos de percepción. Primero, sin tocar el papel, inclinó la lupa circular incorporada a la lámpara. El mundo se amplió. Los granos de la piel desprendida se veían como escamas de un desierto microscópico. Las manchas en las páginas, que a simple vista parecían simples sombras, revelaron bajo el aumento una geografía compleja, núcleos oscuros de óxido de tinta que se ramificaban en venas marrones, halos amarillentos de humedad antigua y la fina pátina de un polvo secular incrustado en las fibras. Cada marca era una cicatriz, una historia de negligencia, de lugares húmedos, de baúles olvidados y manos temerosas. Solo entonces tomó su primera herramienta. Una espátula de hueso de ballena, larga, delgada y con el extremo aplanado y pulido hasta la suavidad del vidrio. Con ella, como un médico usando un depresor, levantó con infinita delicadeza una de las tapas desarticuladas. El sonido fue un quejido seco, un crujido de protesta. Examinó el interior de la tapa, donde los restos del forro de papel marbeteado se desintegraban en un mosaico de fragmentos adheridos por una cola ya inerte. Pasó a los márgenes de las páginas. Muchos estaban desgarrados, no con la limpieza de un corte, sino con la irregularidad dolorosa del desgaste y los roedores. Algunos presentaban pérdidas, pequeños vacíos, donde el papel había cedido por completo, dejando huecos como ventanas rotas hacia la siguiente hoja. Tomó su cuaderno de taller, un volumen encuadernado por él mismo en piel marrón, y comenzó a anotar con una caligrafía minúscula y precisa. Lomo. Fractura completa. Costura original. Hilos de lino podridos. 3 cuadernillos sueltos. Tapa delantera. Desprendida. Bisagras de piel quebradas. Tapa trasera. Unida por un solo fragmento. Páginas. Numeración. Una 142 visible. Manchas de humedad activa. Tipo BE. En esquinas inferiores. Óxido de tinta en páginas 34. 41 y 78. 85. Desgarros marginales múltiples. Fragilidad extrema generalizada. Cada anotación era un paso en el camino mental que estaba trazando. Planificaba en silencio. Primero, la consolidación de las páginas sueltas con fijadores reversibles. Luego, la limpieza mecánica, hoja por hoja. Después, la reparación de desgarros con papel japonés de gramaje ultrafino y adhesivo de metilcelulosa. Solo entonces, una vez estabilizado el cuerpo del texto, podría pensarse en la nueva costura y en la encuadernación protectora. Sus herramientas, dispuestas en fila sobre un paño de fieltro negro, eran extensiones de sus sentidos. La lupa era su vista agudizada. La espátula de hueso, su tacto refinado, capaz de sentir la resistencia de una fibra de papel sin rasgarla. Un pincel de pelo de Marta, suave como un suspiro, servía para limpiar polvo sin contacto abrasivo. Unos pesos de plomo forrados en gamuza suave esperaban para sostener sin dañar. En sus manos, estos objetos no eran inertes. Eran los dedos de una sensibilidad aumentada, puentes entre su voluntad de reparar y la frágil realidad del objeto. Mientras su mente calculaba ángulos de intervención y secuencias de trabajo, un recuerdo nítido y cálido irrumpió desde las profundidades de su memoria.
No era el taller oscuro lo que veía, sino un espacio inundado de luz solar, lleno del rumor de aprendices y del olor acre de la lumbre y las pieles en curtiduría. Tenía 17 años y sus manos, entonces torpes e impacientes, intentaban alisar una piel sobre una tapa. El maestro Salinas, un hombre ancho y silencioso con ojos que parecían ver a través de la madera y el cuero, se acercó. No le corrigió la técnica de inmediato. En su lugar, puso una mano sobre el libro que Aurelio maltrataba sin querer. No forces, dijo Salinas. Su voz áspera como lija fina. Escucha, el libro te dice lo que necesita. El crujido cuando doblas demasiado es un grito. La resistencia suave cuando la piel cede bien es un susurro de aceptación. Tú no mandas aquí. Eres un intérprete, un traductor entre lo que fue y lo que puede volver a ser. Aquella lección, más que cualquier instrucción técnica sobre colas o costuras, había calado hondo. Aurelio aprendió que la restauración era un diálogo, una escucha atenta a la voz casi inaudible de los materiales envejecidos. Ahora, 70 años después, inclinado sobre el diario de Isabel, volvía a aplicar esa enseñanza fundamental, no impondría su voluntad. Escucharía. Interpretaría cada susurro de quebranto, cada gemido del papel al ser movido. De vuelta en el presente, apagó la lámpara de banco por un momento, dejando que la luz más amable de las velas envolviera el diario. A la tenue claridad, el volumen parecía aún más vulnerable, un organismo de papel al borde de la disolución. Pero Aurelio ya no veía solo un desastre. Veía un mapa de sufrimiento, una cartografía de negligencia que debía ser revertida. El tema de la fragilidad se aparecía con una fuerza abrumadora. Este objeto, este conjunto de hojas manchadas, contenía más alma humana que muchos edificios sólidos. Atrapaba un latido de corazón de hacía 2 siglos, un destello de esperanza, una angustia de amor prohibido. Su existencia física era ridículamente endeble. Fibras de celulosa, trazos de hierro y ácido trozos de piel animal. Y sin embargo, esa combinación efímera era el único dique contra el olvido total de Isabel. La paradoja lo conmovía siempre. Los contenedores más frágiles eran, con frecuencia, los que guardaban las esencias más potentes y perdurables del espíritu humano. Su oficio consistía en reforzar ese dique, sabiendo que la marea del tiempo era implacable, pero que cada dique bien preparado podía resistir, al menos un poco más. Con un último vistazo al cuaderno de notas, lleno de símbolos y observaciones que sólo él descifraría, Aurelio asintió para sí. El examen había concluido. La hoja de ruta estaba trazada. Mañana, al alba, comenzaría la limpieza de las sombras. Capítulo 4. La limpieza de las sombras parte una primera luz del alba pálida y fría, se filtraba por la claraboya del taller, mezclándose con el resplandor anaranjado de las velas nocturnas que agonizaban. Aurelio había llegado antes del amanecer, impulsado por una quieta urgencia. El diario de Isabel yacía sobre el banco, bajo el paño de fieltro negro que lo había protegido durante la noche. Antes de tocar el papel, dedicó largos minutos a la preparación del espacio y de sí mismo. Limpió meticulosamente la superficie de roble con alcohol, eliminando cualquier partícula de polvo. Colocó a su derecha un bloc de papel japonés cozo, de una blancura cremosa y una textura sedosa y absorbente. A su izquierda dispuso una hilera de pinceles, 3 de pelo de Marta Kolinsky, de distintos grosores, con mangos de bambú pulidos por el uso. Sus cerdas eran suaves como el vello de un recién nacido, capaces de deslizarse sobre la superficie, más frágil, sin engancharse. Luego preparó la solución limpiadora. En un cuenco de porcelana blanca mezcló agua destilada con un porcentaje ínfimo de alcohol isopropílico, apenas suficiente para reducir la tensión superficial, sin comprometer la tinta ferrogálica. La probó con la yema del dedo, era fresca, inerte, lo más cercano a la pureza que podía ofrecer. Este sería su único elixir,
su llave para despertar la escritura de su letargo de suciedad. Con una reverencia casi ritual, retiró el paño de fieltro, el diario bajo la luz combinada del día naciente y la lámpara de banco ahora encendida, parecía aún más desnudo, más expuesto. Aurelio respiró hondo, llenando sus pulmones del aire cargado de cera. Sincronizó su respiración con el ritmo que impondría el trabajo. Tomó el pincel más fino, lo humedeció ligeramente en la solución y lo secó con precisión sobre un papel absorbente hasta que apenas quedó. Era crucial. El papel debía humedecerse para liberar la suciedad, no empaparse. Con la mano izquierda, usando un peso de plomo forrado en gamuza para inmovilizar con suavidad, sujetó la esquina superior derecha de la primera página. Con la derecha acercó el pincel. El primer contacto fue un roce casi imperceptible. Las cerdas de Marta variaron, en una dirección única y deliberada desde el centro del margen hacia el borde exterior. Un polvo grisáceo acumulado durante siglos en los pliegues microscópicos de las fibras se desprendió y se depositó sobre el papel japonés que Aurelio había colocado debajo. El movimiento era hipnótico en su repetición. Un barrido suave, una pausa para cargar el pincel de suciedad, un golpe seco sobre el papel absorbente para liberarlo, y otra vez. Era un ritual, lento, monótono, que requería una paciencia infinita y una atención absoluta. Cada milímetro cuadrado de la página recibía este tratamiento, una y otra vez, hasta que el papel, bajo la luz amplificada de la lupa, revelaba su tono original, un marfil apagado pero limpio. El taller se llenó de un nuevo olor, sutil pero distintivo. El aroma a papel húmedo, un olor a tierra, a archivo, a tiempo que se descomprime. Era el perfume de la historia siendo desvelada. A medida que la suciedad superficial desaparecía, la caligrafía de Isabel comenzó a emerger de las sombras. No era la escritura pulcra y escolar que Aurelio esperaba. Era una letra cursiva, elegante en su trazo fundamental, pero marcada por la urgencia y la emoción. Los renglones subían y bajaban ligeramente, los óvalos de las letras se cerraban con fuerza, los finales de palabra a veces se alargaban en un gesto de desesperación o de pensamiento inconcluso. La tinta ferrogálica, de un negro azulado que el tiempo había tornado a un marrón cálido, parecía latir bajo la superficie ahora limpia. Aurelio no leía aún. Solo observaba las formas, la presión de la pluma, sobre el papel, la sombra de la mano que, 200 años atrás, había corrido por esas mismas líneas, guiada por el corazón. Mientras sus manos ejecutaban el ballet repetitivo de limpieza, su mente viajaba. El movimiento circular del pincel, la respiración pausada, el silencio solo roto por el leve susurro de las cerdas sobre el papel. Todo lo transportó décadas atrás. A su primer encargo importante. Tenía poco más de 30 años y un coleccionista privado le había confiado un misal del siglo XVI, un libro de horas iluminado cuyos márgenes estaban cubiertos de una costra negruzca de cera de vela, hollín y suciedad acumulada. El maestro Salinas ya había fallecido y Aurelio se sentía solo ante la responsabilidad. Recordaba las interminables horas bajo la lámpara, el miedo a dañar una miniatura, la frustración cuando una mancha no cedía, pero también recordaba la lección que en aquel entonces se le grabó a fuego. La paciencia no era una virtud, era la herramienta principal. La impaciencia era un ácido que corroía el trabajo. Aprendió que no se podía luchar contra el tiempo, había que negociar con él, respetar su lentitud, adoptar su ritmo-ablación. Aquel misal le había enseñado que la verdadera restauración ocurría en los espacios entre movimientos, en las pausas para observar, en la aceptación de que algunos procesos no podían acelerarse. Esa paciencia infinita, aprendida a golpe de pincel y de ansiedad domada, era lo que ahora aplicaba al diario de Isabel. Cada barrido era un acto de fe, una creencia en que, bajo la capa de polvo y olvido, la esencia permanecía intacta, esperando solo un poco de luz y cuidado para volver a respirar. Capítulo 5. La limpieza de las sombras, parte 2,
La limpieza superficial había sido solo el preludio. Ahora, bajo la lámpara implacable, se revelaba el verdadero enemigo. Eran las sombras más profundas, las que amenazaban con devorar la tinta misma. En las páginas centrales del diario, una constelación de motas oscuras, algunas del tamaño de una lenteja, otras eran óxido de tinta, una reacción química lenta y voraz, donde los taninos de la tinta ferrogálica, en presencia de agua, habían oxidado el papel quemándolo desde dentro, dejando áreas quebradizas y translúcidas como piel de cigarra. Junto a ellas, en las esquinas inferiores, se extendían manchas de moho antiguo, de un amarillo parduzco con halos difusos, que habían dejado las esporas de su paso como una maldición latente. Aurelio preparó su arsenal para esta batalla más delicada. En pequeños frascos de vidrio mezcló soluciones específicas, una leve solución acuosa de bicarbonato de amonio para las manchas ácidas, una emulsión suave de alcohol y agua destilada para los residuos orgánicos. Pero el arma principal sería el tiempo y la compresa. Cortó decenas de pequeños rectángulos de papel japonés cozo, de una delgadez casi etérea. Con un pincel plano humedeció cada uno con la solución apropiada, escurriéndolo hasta que quedó. Luego, con unas pinzas de punta fina, colocó cada compresa exactamente sobre una mancha, ajustando sus bordes para que no tocaran la escritura sana. El papel japonés, poroso y absorbente, actuaría como un imán, atrayendo lentamente las impurezas incrustadas hacia su propia superficie en un proceso de osmosis controlada que podía durar horas, a veces toda una noche, una vez colocadas las compresas sobre las peores manchas de las páginas 38 a 40. El diario parecía un paciente vendado, reposando bajo pesos de plomo forrados en gamuza para asegurar un contacto perfecto. Ahora comenzaba la vigilancia. Aurelio se sentó en su taburete, pero no se apartó. Su mirada, fija bajo la lupa, escrutaba los bordes de las compresas. Debía asegurarse de que la humedad no se extendiera más allá de la zona afectada, que el papel japonés no se secara y se adhiriera, creando un nuevo daño. El tiempo se dilataba, medido no por el reloj, sino por el lento cambio de tono en las compresas, que pasaban del blanco cremoso a un marrón tenue a medida que absorbían la suciedad. El aire olía a química, suave ya, celulosa en reposo. Fue durante uno de estos largos intervalos de observación, cuando la tensión de la concentración era un cable fino y tirante en su nuca, que ocurrió el momento crítico. En la página 41, una esquina inferior, ya debilitada por el óxido, y un desgarro antiguo, pareció moverse. No fue un movimiento físico, sino una percepción de cambio en la refracción de la luz bajo la lupa. La fibra del papel exhausta estaba cediendo. Un pequeño triángulo, no más grande que la uña del meñique de Aurelio, comenzó a despegarse, a desintegrarse en un polvillo silencioso, amenazando con llevarse consigo 3 palabras cruciales. El corazón de Aurelio dio un vuelco, pero sus manos, educadas en medio siglo de emergencias silenciosas, no temblaron. No aspiró bruscamente, con una calma que era la antítesis del pánico que brotaba en su pecho. Tomó una espátula de hueso y un pincel de pelo de Marta seco. Con la espátula ejerció una presión mínima, apenas un toque, para estabilizar la zona circundante y evitar que la fractura se propagara. Con el pincel barrió con suavidad infinita el polvo suelto, recogiéndolo sobre un papel negro para poder examinarlo después. La esquina colgaba ahora un fragmento fantasma unido por un hilo de fibras. Entonces tomó un frasco con un adhesivo reversible a base de metilcelulosa, transparente y de consistencia acuosa. Humedeció la punta de un alfiler de acero inoxidable en el adhesivo, recogiendo una gota microscópica. Bajo la lupa, con la respiración contenida, acercó la gota al punto exacto de fractura. La tocó, permitiendo que la capilaridad llevara el adhesivo a lo largo de la ruptura. Luego, con la espátula de hueso, presionó la esquina desprendida contra su lugar original, manteniéndola durante un minuto eterno, hasta que el adhesivo tomó. El fragmento se reintegró, una cicatriz casi invisible que sólo él conocería. Sólo entonces exhaló
un suspiro largo y tembloroso que empañó por un instante la lente de la lupa. Al retirar con sumo cuidado las compresas ya manchadas de las páginas anteriores, la escritura, liberada de sus sombras más densas, emergió con una claridad conmovedora. En la página 39, unas líneas, antes ilegibles bajo una mancha de óxido, brillaron bajo la luz. Hoy el eco de los cañones no ahogó el latido de mi corazón cuando lo vi cruzar la plaza. Su uniforme azul era una mancha de cielo en el fango de la guerra. Él no me miró. O quizás sí, y el polvo y la distancia fueron nuestros cómplices. Esta tinta es la única que puede mojar los labios que no se atreven a pronunciar su nombre. Aurelio apartó la vista del papel. El taller por un momento desapareció. No veía las herramientas ni las velas. Volví a espián. Veía con una nitidez dolorosa, no al soldado francés de Isabel, sino a Helena. A su Helena con su risa que era como el sonido de páginas nuevas, pasándose con su manera de apoyar la cabeza en su hombro, mientras él trabajaba, leyendo en voz baja versos de Becker, que ella amaba. La había perdido hacía 40 años, a la primavera, de una enfermedad veloz y cruel que no dio tiempo ni a los diagnósticos ni a las despedidas largas. Él había encuadernado su pequeño libro de poesías favoritas para enterrarlo con ella, un ataúd de palabras para un alma hecha de ellas. Desde entonces había guardado su duelo como se guarda un libro valioso, en silencio, en la penumbra, protegido del roce del mundo. Pero las palabras de Isabel, emergiendo de la podredumbre y el óxido, eran una llave que giraba en una cerradura olvidada. La restauración ya no era un mero diálogo técnico con el eito pasado ajeno. Se estaba convirtiendo en un coloquio íntimo, un reconocimiento espejeante entre dos pérdidas separadas por siglos, pero unidas por la misma geometría del desgarro. Cada mancha que limpiaba, cada fibra que consolidaba, era también un gesto hacia aquel dolor propio, embalsamado en el profesionalismo y la soledad. Al salvar las palabras de Isabel de la desintegración, sentía, de un modo extraño y profundo, que estaba dando una segunda oportunidad a algo dentro de sí mismo, algo que también había permanecido en estado crítico, esperando quizás un cuidado tan paciente y reverente como el que ahora dedicaba al diario. Capítulo 6. La costura de los recuerdos. Las páginas, ahora limpias y estables, reposaban en una pila ordenada sobre el banco de roble, una pila de marfil pálido, salpicada por el mapa de cicatrices que Aurelio había logrado estabilizar. El olor a humedad y óxido había retrocedido, reemplazado por el aroma seco y limpio del papel antiguo. Era el momento de la reunión del acto más íntimo y estructural de la restauración, la costura. Aurelio retiró la prensa de encuadernación de su rincón, un telar de madera maciza con 2 placas verticales y una serie de cordeles tensados horizontalmente. Colocó los cuadernillos del diario cuidadosamente doblados y alineados en el centro, sujetándolos con unas mordazas forradas en fieltro. Luego preparó su material, un carrete de hilo de lino encerado, de un color beige oscuro, fuerte y flexible, y 2 agujas curvas, sus ojos finos y sus puntas afiladas, brillando bajo la luz de la vela. Tomó la primera aguja, la enhebró con un hilo de longitud generosa y aplicó un poco de cera de abejas sobre él, frotándolo entre el pulgar y el índice para darle mayor resistencia y suavidad. El gesto era automático, un ritual previo a la batalla. Con la mano izquierda sujetó el primer cuadernillo, el que contenía la página con la fecha más temprana. Con la derecha posicionó la aguja curva. El primer pinchazo fue un acto de fe. La punta afilada perforó el pliegue central del papel en el punto exacto marcado por las regletas, con un sonido seco y satisfactorio, umpsia sutil que resonó en el silencio del taller. No era un sonido de violencia, sino de precisión, de unión iniciada. La aguja emergió por el otro lado, fue recogida por su mano izquierda y el hilo comenzó a correr, tirando del lino encerado a través del canal recién creado. Aurelio trabajaba con un ritmo meditativo.
pinchaba, tiraba, anudaba en los cordeles del telar, creando una serie de puntos firmes y regulares a lo largo del lomo. La tensión del hilo era crucial, demasiado floja y la encuadernación quedaría débil, demasiado tensa y el papel se arrugaría o peor, se desgarraría. Sus dedos, a través de la aguja y el hilo, sentían cada resistencia, cada variación en la densidad del papel. Ajustaba la presión en milisegundos, un diálogo táctil entre la intención y la materia, a medida que cosía cuadernillo tras cuadernillo, uno sobre otro, comenzaron a formarse los nervios en el lomo, pequeñas protuberancias regulares, donde el hilo se anudaba a los cordeles del telar. Esos nervios serían la columna vertebral del libro, lo que le daría fuerza y permitiría que se abriera sin forzar las páginas. Cada puntada era un eslabón, uniendo no solo papel, sino tiempo, secuencias de días escritos hace 2 siglos. El sonido rítmico de la aguja perforando, el roce del hilo al tensarse, el leve crujido del papel al acomodarse, todo se fusionó en una melodía hipnótica, y en ese ritmo, la barrera entre el presente y el pasado se disolvió. El taller de sombras y velas, se desvaneció, reemplazado por la luz cegadora de un atardecer de verano en una pequeña plaza de Toledo, hace más de 50 años. No veía papel, sino tenía el cabello castaño con reflejos dorados y unos ojos del color de la miel fresca que parecían contener toda la calidez del mundo. Estaban sentados en un banco de piedra y ella leía en voz baja unos versos de Rosalía de Castro, su libro de poesía favorito, un volumen modesto con las esquinas gastadas. Su voz era suave, musical, una caricia para el oído. Aurelio, entonces un joven encuadernador, lleno de sueños y manos torpes, la miraba no al libro y sentía que aquella voz tejía algo alrededor de su corazón, algo tan fuerte y flexible como el hilo de lino que ahora manejaba. Elena amaba la poesía con una pasión callada. Encontrábamos belleza y verdad en los versos que hablaban de amor efímero, de nostalgia, de la fugacidad de las cosas bellas. Mira, Aurelio, le decía, señalando un poema, cómo estas palabras cosen el dolor, le dan forma, lo convierten en algo que se puede sostener en la mano, como un libro. Él, más práctico, le hablaba de costuras y de nervios, de cómo un buen lomo permitía que un libro se abriera una y otra vez sin romperse, y ya sonreía. Es lo mismo, murmuraba. Tú coses los cuerpos de los libros. Los poetas cosemos las heridas del alma. Aquella primavera, la primavera antes de que la enfermedad se la llevara con una rapidez atroz, él había empezado a encuadernarle un libro en blanco para que escribiera sus propios versos. La piel era de un azul pálido, como su vestido favorito. Nunca llegó a terminarlo. El libro en blanco, con solo unas pocas costuras hechas, permaneció en un cuelo, cajón, una promesa rota, un nervio que nunca se formó. El recuerdo fue tan vívido que la aguja se detuvo en el aire, el hilo pendiendo como un pensamiento inconcluso. Aurelio parpadeó regresando al frío taller, al olor a cera y al lino encerado. Miró sus manos viejas, sosteniendo la aguja que cosía la historia de amor de otra mujer. Un paralelismo doloroso y claro se abrió paso en su mente. Esta costura no era sólo una técnica, era una metáfora. Cada puntada que daba en el lomo del diario de Isabel era un intento de suturar una herida que el tiempo había abierto. Unía fragmentos de memoria, daba estructura a una narrativa quebrada, permitía que la historia se sostuviera y pudiera abrirse de nuevo sin desmoronarse. No era eso, exactamente, lo que no había podido hacer con su propio dolor. Había guardado el recuerdo de Elena como un libro cerrado a cal y canto, temiendo que al abrirlo las páginas se desprendieran en un torrente de angustia inmanejable. Había preservado la memoria así, pero la había inmovilizado, negándole la costura que le permitiera ser revisitada, sin miedo a la desintegración. Con un nuevo entendimiento, una determinación serena, reanudó la costura. Ahora, cada movimiento de la aguja adquirió un significado más profundo.
Al pasar el hilo a través del pliegue del cuadernillo, sentía que estaba uniendo no solo papel, sino días de esperanza de Isabel. Al anudar el hilo al cordel del telar, sentía que estaba fijando un momento de valor, un suspiro robado a la guerra. La costura se convirtió en un acto de empatía radical, una ceremonia de reparación que trascendía el objeto. Mientras sus manos trabajaban, mecánicamente expertas, su corazón, por primera vez en décadas, comenzó a realizar su propia labor de costura interna. No sé, Al-Rahjan trataba de olvidar, sino de integrar. De permitir que los recuerdos de Helena, esos fragmentos brillantes y dolorosos, encontraran su lugar en el lomo de su propia historia, formando nervios de fortaleza, no de fragilidad. El diario de Isabel, bajo sus dedos, era el espejo donde veía reflejada su propia necesidad de depuración. Al darle continuidad física a la historia de ella, sentía, en algún lugar profundo, los primeros y tímidos puntos de una costura que empezaba a cerrar su propia herida antigua. El último cuadernillo fue cosido, el último nudo hecho con un tirón firme y definitivo. Aurelio cortó el hilo y observó su obra. El bloque de páginas, ahora unido por una columna vertebral de lino y nudos, era sólido, flexible, completo. Había reunido los pedazos, había dado continuidad. Y en el silencio que siguió, cargado del olor a cera y a esfuerzo, sintió que algo roto dentro de él, algo que había permanecido suelto durante 40 largos años, había encontrado por fin su primer punto de sutura. Capítulo 7. El resurgir de la piel, el bloque de páginas, cosido y sólido, reposaba sobre el banco como un corazón latente esperando su armadura. Había llegado el momento de la encuadernación, el acto de vestir la memoria desnuda con una piel que la protegiera y la dignificara. Para Aurelio, esta fase no era un mero recubrimiento funcional, era un ritual de renacimiento, donde la belleza se erigía como un bastión contra el olvido. Se acercó al estante, donde guardaba sus pieles, un arco iris apagado de tonalidades y texturas. Sus dedos pasaron sobre becerros marrones, cabritillas, granate, pieles de cordero suaves como la ceniza. Buscaba algo específico, un tono que no gritara novedad, sino que susurrara antigüedad respetada. Lo encontró en un pliego de piel de cabra de Nubia. De atolmorto sera dostoto, un ámbar cálido y profundo con una ligera mota natural que le daba carácter. Al desplegarla sobre el banco, la luz de las velas capturó sus matices dorados y rojizos, como un atardecer otoñal capturado con una regla de acero y un cortador circular cuya hoja brilló. Por un instante, Aurelio trazó y recortó la piel con una precisión geométrica. Cada milímetro de exceso era un desperdicio, cada desviación un defecto potencial. Luego tomó las tapas que había preparado días antes, 2 planchas de cartón riguroso, de un grosor exacto, biseladas en los bordes interiores para crear un canal elegante donde se unirían las páginas. Las cubrió con un forro de papel marbeteado en tonos ocres, un lecho suave para la piel. El siguiente paso era el matrimonio entre la piel y el cartón. Calentó su cola de piel de conejo en el baño María, y el taller se llenó de su olor característico, a hueso y paciencia cocida, un aroma que era la esencia misma de su oficio. Con una espátula ancha de madera, aplicó una capa uniforme y brillante sobre el cartón, y luego sobre el reverso de la piel ámbar. El contacto del pegamento caliente con el cuero produjo un leve silbido, un suspiro de aceptación. Colocó la piel sobre la tapa, alineando los bordes con una exactitud milimétrica. Luego, con la palma de la mano y un folder de hueso, comenzó a moldearla. Presionó desde el centro hacia los bordes, expulsando burbujas de aire atrapadas, estirando la piel con una tensión perfecta sobre los biseles y las esquinas. La piel, húmeda y maleable, se adaptaba como una segunda piel, envolviendo el cartón en un abrazo ajustado. Repitió el proceso con la segunda tapa. Luego, con un cuchillo de desbaste, recortó el exceso de piel en los bordes, dejando unas solapas limpias que doblaría y pegaría sobre el interior más tarde. Las tapas, ahora revestidas,
descansaron bajo pesos para que el pegamento se secara, transformándose de elementos sueltos en escudos sólidos y bellos. Pero el verdadero resplandor, la firma del Renacimiento, estaba por llegar. Aurelio encendió el pequeño hornillo de alcohol sobre el que mantenía su herramienta de dorar, una plancha de acero con un mango de madera que debía alcanzar una temperatura precisa, controlada sólo por la experiencia y el tacto. Tomó un libro de láminas de oro de 24 quilates, cada hoja más fina que el aliento, sostenida entre páginas de papel seda. Con un cuchillo de dorar y un aliento contenido, cortó una tira del metal celestial. Usando una bola de algodón impregnada en una leve solución de clara de huevo, aplicó una finísima capa de adhesivo sobre el lomo de piel, donde irían el título y el nombre. El momento requería una calma absoluta. Cualquier corriente de aire, cualquier temblor arruinaría la hoja de oro. Con unas pinzas de punta ancha de madera, levantó la lámina. Era apenas un fantasma de metal, un susurro dorado que flotaba en el aire. La colocó sobre el lomo impregnado. Luego tomó la herramienta de dorar, ya a la temperatura exacta, ni demasiado caliente para quemar la piel, ni demasiado fría para no transferir el oro. Con una presión firme y un movimiento seguro, la presionó sobre la hoja a través de un papel protector. Un siseo suave, un destello de calor, y el oro se fusionó con la piel, adhiriéndose solo donde estaba el adhesivo. Aurelio retiró el exceso con un cepillo suave, revelando las letras grabadas. Diario de Isabel, 1808. El oro, de un amarillo profundo y vivo, capturó la luz de las velas y la devolvió multiplicada. Un pequeño sol en miniatura que parecía emanar del propio libro. Repitió el proceso para unas finas líneas decorativas en los bordes, simples, pero elegantes, un marco digno para la historia contenida. Finalmente, unió el bloque de páginas a las tapas, pegando los guardas de seda cruda y asegurando el conjunto en una prensa durante su último reposo. Mientras esperaba, observó su obra. La piel ámbar, ahora seca, tenía una suavidad aterciopelada al tacto, cálida y viva. El oro del lomo centelleaba con cada fluctuación de la llama, una promesa de permanencia. La belleza del objeto era palpable, no una belleza ostentosa, sino una belleza serena, armónica, protectora. Reflexionó, como tantas veces, sobre la paradoja de su oficio. La verdadera esencia, la frágil memoria de tinta y papel, era ahora invisible, protegida en el interior por esta cáscara robusta y hermosa. La belleza exterior no era un fin en sí misma, era un escudo, un señuelo de dignidad que invitaba al cuidado, que pedía a quien lo sostuviera que lo tratara con la reverencia que su contenido merecía. Había revestido la vulnerabilidad con fortaleza, el dolor con elegancia, el olvido potencial con un destello de eternidad. El diario de Isabel ya no era un relicario quejumbroso, era un testigo sereno, listo para soportar el paso de más años, de más manos, de más miradas. El resurgir de la piel era la culminación de un acto de fe. La creencia de que algunas historias, por dolorosas que sean, merecen no solo ser recordadas, sino ser albergadas con belleza. Capítulo 8. La revelación de las palabras ocultas. El oro del lomo había capturado su último destello de vela, fijándose en un brillo permanente. El pegamento animal, bajo la piel ámbar, emitía un último suspiro de calor al secarse, solidificando su abrazo protector. El diario, ahora un objeto completo y bello, reposaba en lacho, prensa, cumpliendo su última etapa de reposo. Pero para Aurelio el trabajo más profundo apenas comenzaba. Con las manos liberadas de herramientas y la mente liberada de la urgencia técnica, se permitió por fin el acto que había pospuesto con una mezcla de anhelo y temor, leer. No ya fragmentos asomando entre la suciedad, sino la narrativa continua, el torrente de un corazón desbordado que latía bajo la caligrafía marrón. Se sentó en su taburete, encendió la lámpara de banco y con manos que ahora temblaban levemente, extrajo el volumen de la prensa. Lo abrió por la primera página limpia. La letra de Isabel, liberada de sus sombras,
danzaba ante sus ojos con una vitalidad desgarradora. No era un diario de eventos, sino de sensaciones, un mapa íntimo de un territorio llamado amor. Las primeras entradas hablaban del Madrid previo al 2 de mayo, de una joven de buena familia que observaba con horror cómo su mundo se llenaba de uniformes azules y el eco de botas extrañas. Luego, la entrada del soldado francés en su historia no fue dramática, sino sutil. Lo vio una tarde de abril asignado a la vigilancia de la plaza cerca de su casa. Lo describía no como un invasor, sino como un joven pálido, con ojos y un azul grisáceo que miraban al horizonte con un «Lleva la guerra en los hombros como un abrigo pesado y ajeno», escribió. Los encuentros fueron al principio casuales, intercambios de miradas robadas entre columnas de humo y el ir y venir de las tropas. Luego se arriesgaron a la palabra. El soldado llamado Laurent hablaba un español titubeante y musical. Era un estudiante de botánica reclutado a la fuerza, que soñaba con los jardines de Montpellier y detestaba el sonido de los cañones. Se encontraban en rendijas de rata, tiempo robadas al conflicto. Un portal oscuro al anochecer, el banco trasero de una iglesia semivacía durante un oficio, el mirador de un jardín abandonado al que ella accedía por una puerta secreta. Isabel escribía de sus manos largas y finas, manchadas de pólvora, pero que sabían describir con ternura la forma de un pétalo. De su voz baja, que parecía crear una burbuja de silencio a su alrededor, donde el estruendo de la guerra se amortiguaba. Intercambiaban cartas diminutas, escondidas en el hueco de una vieja tapia o en el nudo de un árbol. Eran notas febriles, promesas de un futuro imposible, confesiones de miedo y anhelo. Hoy me dio una flor seca, una amapola que encontró entre las ruinas. Dijo que era el único rojo que no le recordaba a la sangre. La guardo entre estas páginas. Es la única primavera que tenemos. La prosa de Isabel era vívida y desgarradora. No usaba grandilocuencia, sino una precisión emocional que traspasaba los signos. Describía el sabor metálico del miedo al oír los disparos cada vez más cerca, la textura áspera de la piedra del escondite contra su espalda, el olor a pan quemado y pólvora que impregnaba la ciudad. Pero sobre todo, describía la luz en los ojos de Laurent, una luz que se iba apagando a medida que la campaña se ensañaba. La tensión crecía en las páginas, los encuentros se espaciaban, las noticias eran cada vez más sombrías. La entrada del 20 de julio estaba escrita con una tinta más pálida, como si la pluma hubiera vacilado. Ha recibido órdenes de marchar con su regimiento al norte. Dice que la ofensiva es feroz. En sus ojos ya no veo el jardín de Montpellier, veo un pozo profundo. Nos prometimos una despedida, un último momento en nuestro jardín, mañana al alba. Rezo para que el amanecer tarde en llegar. Aurelio pasó la página, su corazón latiendo con una pesadez antigua. La siguiente entrada no tenía fecha. Las letras estaban torcidas, arrastradas, manchadas por lo que sólo podían ser lágrimas secas, cuyas salinas habían dejado un leve halo en el papel que ni siquiera su limpieza había podido borrar del todo. Esperé hasta que el sol quemó la bruma. En su lugar llegó el rumor, traído por el llanto de una vecina cuyo hijo está en la milicia, Una escaramuza en las afueras al romper el día. Una bala perdida. Un joven soldado francés muerto al instante. No sé su nombre, dice la gente. Pero yo sí lo sé. Lo sé en cada fibra de mi ser que ha dejado de latir con él. Se llevaron su cuerpo. Se llevaron su futuro. Me dejaron esta flor seca y un jardín de cenizas. Escribo esto y no siento la pluma. Siento un frío que empieza en los huesos y lo inundará todo. A partir de ahí el diario se transformó. Las entradas se espaciaban, breves, lacónicas. Eran anotaciones de una sombra, el paso de las estaciones, la noticia del fin de la guerra, la vuelta a una normalidad que para ella era un escenario vacío. La última entrada, de años después, decía simplemente: hoy he metido este diario en el baúl.
que el polvo lo cubra, que el silencio lo guarde, que alguien algún día encuentre estas palabras y sepa que, entre tanto odio, hubo un amor que intentó ser un refugio. Aunque el refugio fuera de papel y tinta y durara menos que un suspiro entre dos cañonazos. Aurelio dejó el diario abierto sobre el banco. No se dio cuenta de cuándo habían empezado a correr las lágrimas por sus mejillas surcadas. Eran silenciosas, calientes, un deshielo repentino de un glaciar interior que había permanecido estático durante décadas. La historia de Isabel y Laurent no era sólo un romance truncado, era un espejo, brutalmente claro de su propia pérdida. Él no había perdido a Helena a la violencia de la guerra, sino a la silenciosa traición de una enfermedad. Pero el vacío abrupto, el futuro robado, el amor encapsulado en el pasado, eran idénticos. Él también había guardado su dolor en un baúl, el baúl de su profesionalismo y su soledad, creyendo que el silencio y el tiempo lo curarían. Pero sólo lo habían momificado. Al leer la desesperación contenida en cada trazo de Isabel, al sentir la enormidad de su duelo a través de los siglos, el suyo propio se desató, no con estruendo, sino con un aluvión de recuerdos vívidos y dolorosos que ya no podía contener. Vio a Helena tosiendo débilmente en la cama, sus ojos de miel perdiendo brillo, pero recordó el peso insoportable de aquel pequeño libro de poesías en sus manos cuando lo colocó sobre su pecho, un último regalo inútil. Sintió el silencio atronador que llenó su casa y su vida después, un silencio que había intentado ahogar con el suspiro de las páginas y el olor a pegamento. Durante 40 años había sido el reparador de las memorias ajenas, el custodio de los amores perdidos de otros, mientras mantenía el suyo bajo llave, creyendo que así lo preservaba. Pero lo único que preservaba era la herida abierta. Las lágrimas siguieron fluyendo, limpiando un polvo emocional más espeso que el que había levantado del diario. No lloraba solo por Isabel o por Helena, lloraba por la universalidad del dolor, por la fragilidad de la felicidad, por la manera en que el tiempo, en vez de curar, a veces solo sepulta las cosas vivas. Pero en medio de ese dolor surgió una revelación más profunda. Al restaurar el diario, al coser sus páginas, limpiar sus manchas y darle una nueva piel, no había estado simplemente cumpliendo un encargo. Había estado realizando un acto de empatía radical, un duelo compartido a través de los siglos. Cada gesto de cuidado hacia el objeto había sido inconscientemente un gesto de reconocimiento hacia su propio dolor. Al devolverle la integridad a la historia de Isabel, le había estado mostrando a su propio corazón que era posible recomponer los fragmentos, no para que el dolor desapareciera, sino para que la historia completa, con su belleza y su tragedia, pudiera sostenerse de nuevo, examinarse sin miedo a desmoronarse, secó sus lágrimas con el dorso de la mano, dejando una leve humedad sobre la piel, pergamino de sus nudillos, miró el diario restaurado, sus páginas limpias, su lomo dorado, su piel ámbar acogedora. Ya no veía solo el trabajo de un artesano, veía un puente entre dos almas rotas por la pérdida, unidas por el frágil, poderoso medio de la tinta y el papel. La restauración del objeto físico había sido, inesperadamente, el catalizador para el principio de una restauración interior. Las dos historias de amor y pérdida habían convergido en ese instante en el silencio del taller, enseñándole que sanar no era olvidar, sino integrar, no era sellar la memoria en un baúl, sino encuadernarla con cuidado, permitiéndole abrirse de vez en cuando a la luz, con sus cicatrices visibles pero estables. Con un suspiro que fue a la vez de agotamiento y de liberación, el oro del lomo brilló, reflejando la llama de la vela más cercana. Era un brillo de promesa, no de perfección, un recordatorio de que incluso lo que está más dañado puede, con paciencia y reverencia, encontrar una nueva forma de perdurar. Capítulo 9. El último toque en la piel, ámbar, ahora completamente seca, había adquirido una suavidad aterciopelada que invitaba al tacto.
Aurelio pasó la yema del pulgar por la cubierta delantera, sintiendo la uniformidad perfecta, la ausencia de burbujas o arrugas. Era el momento de los últimos ritos, los gestos finales que transformarían el libro restaurado de un proyecto en un legado listo para regresar al mundo. Tomó un paño de lino inmaculado, uno reservado solo para estas ocasiones, y lo impregnó levemente con una mezcla de cera de abejas y aceite de almendras dulces. Comenzó a pulir la cubierta con movimientos largos, circulares y firmes. Bajo el cuidado del paño, la piel respondió con un brillo profundo y satinado, no un barniz artificial, sino un resplandor interior que parecía emanar del propio material, realzando los matices dorados y rojizos del ámbar. Cada pasada del paño era un acto de despedida, un último contacto que transfería no solo cera, sino una bendición tácita. Luego tomó los cierres. Eran 2 broches de latón antiguo que la clienta había proporcionado junto al diario, probablemente los originales, ahora deslustrados y verdes por la pátina del tiempo. Los limpió con un delicado abrasivo hasta que el latón recuperó un brillo tenue y cálido, respetando las melladuras y raspaduras que contaban su propia historia. Los ajustó a las tapas con precisión, asegurando que la presión al cerrar fuera firme, pero no excesiva, suficiente para mantener las páginas a salvo, sin forzar el lomo recién cosido. El clic suave y satisfactorio, al probarlos, resonó en el silencio del taller, como un sello final. Finalmente, abrió la caja de conservación que había construido días antes. Era de cartón rígido forrado en madera de álamo clara y en su interior, forrada con seda cruda de un color marfil, el hueco estaba hecho a medida. Hacía, con manos que ahora temblaban levemente, no por el esfuerzo sino por la emoción contenida, Aurelio alzó el diario de Isabel. Lo sostuvo por un momento, sintiendo su peso renovado, la solidez de su lomo, la promesa de su contenido salvado. Lo depositó con infinita delicadeza en el lecho de seda. Encajó perfectamente. Cerró la tapa de la caja. El trabajo estaba hecho. La clienta llegó al atardecer, como en su primera visita. El viento otoñal era más frío, arrastrando hojas secas por el callejón. Entró en el taller y Aurelio vio en sus ojos la misma gravedad, pero ahora teñida de una ansiedad apenas contenida. No intercambiaron saludos más allá de un leve asentimiento. Él simplemente tomó la caja de conservación de la estantería y la colocó sobre el banco de roble bajo la luz cálida de las velas. La mujer se acercó, sus manos enguantadas se elevaron por un instante, vacilantes como si temiera tocar. Luego, con un movimiento decidido, abrió la tapa. La luz dorada en las velas cayó sobre la piel ámbar del diario, haciendo brillar las letras doradas del lomo, Diariore de Isabel 1808. La mujer contuvo el aliento, sus ojos recorrieron la cubierta, lisa y gloriosa en su renovada dignidad. Los cierres de latón, ahora funcionales y discretos. El volumen entero, que no era un libro nuevo, era el libro antiguo, pero curado, respetado, fortalecido, cada cicatriz que había sido necesario conservar, algún leve ondulado del papel, una discreta reparación en un margen, estaba allí integrado, testimoniando la batalla librada contra el tiempo sin pretender negarla. Un sollozo, claro y agudo, escapó de los labios de la mujer. No fue un llanto de dolor, sino de alegría y alivio tan profundos que no pudieron ser contenidos. Se llevó una mano, enguantada a la boca, y sus ojos, brillantes con lágrimas, se encontraron con los de Aurelio. En ellos él no vio solo gratitud. Vio el reconocimiento de un milagro cotidiano, la materialización es ella. Logró decir, su voz quebrada por la emoción. Y la reconozco, no la habéis cambiado, la habéis devuelto. Sus dedos, ahora sin guantes, acariciaron la cubierta con una ternura reverencial. Luego miró a Aurelio y su expresión se tornó confidencial, íntima. Mi nieta, Clara, tiene 16 años. Es una lectora voraz, sensible, como lo fue Isabel, creo.
este diario no volverá a un baúl oscuro. Se lo legaré a ella. Le contaré la historia y ella la contará después. Así, la historia de Isabel, de su valor, de su amor, no se perderá, pasará de mano en mano, de corazón en corazón. Eso es lo que usted ha hecho posible. Aurelio asintió lentamente, una profunda y serena satisfacción inundándole el pecho, expandiéndose como un calor suave desde el centro de su ser. No era el orgullo vanidoso de un trabajo bien hecho, sino la certeza tranquila y absoluta de haber cumplido con la esencia misma de su vocación. Había sido, una vez más, un reparador de recuerdos, un puente entre generaciones, un custodio que no sólo preservaba objetos, sino que facilitaba el flujo de la memoria, del amor, de la verdad humana a través del tiempo. En el gesto de la clienta, en su decisión de legar, vio el círculo completarse. Su oficio no terminaba en la reparación material, culminaba en la transmisión, en garantizar que los susurros del pasado encontraron oídos nuevos y corazones receptivos en el futuro. La mujer cerró la caja, la abrazó contra su pecho como algo vivo y precioso. La despedida fue cargada de un mutuo entendimiento que no requería palabras. Un último apretón de manos, firme y significativo, y luego ella se volvió y salió al crepúsculo, llevándose consigo el diario y la promesa de continuidad. Aurelio cerró la puerta lentamente. El taller estaba ahora extrañamente vacío, a pesar de que todas sus herramientas y libros seguían en su lugar. El aire, sin embargo, parecía más liviano, como si un peso sagrado hubiera sido levantado y trasladado a su destino. Se acercó a su banco, donde solo quedaba el paño de lino usado y el tenue aroma a cera de almendras. La profunda y serena satisfacción permaneció en él, un sentimiento de plenitud que no celebraba un fin, sino la consumación de un ciclo esencial. En el silencio que llenó el vacío dejado por el diario, supo, con una claridad absoluta, que había cumplido. Capítulo 10. El silencio de las herramientas, la serena satisfacción que había llenado a Aurelio tras la partida del diario de Isabel, fue, al cabo de los días, cristalizando en una certeza más profunda y definitiva. No era cansancio lo que sentía, sino una completitud. La última comisión, la más significativa de todas, había cerrado un círculo no sólo para el libro, sino para él. El diálogo con el pasado de Isabel y el reencuentro con su propio dolor habían agotado de la mejor manera posible la necesidad que impulsaba sus manos. Sabía, con una calma absoluta, que era el momento. El taller del callejón del suspiro, su reino de sombras y susurros durante 50 años, debía conocer su propio silencio. Una mañana de invierno, cuando una luz pálida y fría se colaba por la claraboya, comenzó el ritual de despedida. No había prisas. Cada gesto sería parte de la ceremonia. Empezó por las herramientas, sus viejas compañeras de 1000 batallas silenciosas. Tomó el primer cepillo de cerdas de jabalí, cuyo mango de bojo estaba pulido y ahuecado por la presión de su palma. Con un paño suave impregnado en aceite de linaza, lo limpió meticulosamente, eliminando cada mota de polvo, cada huella fantasma de cola seca. Pero senas parve, sentidos que sa calle, se socho delanta charma de cola seca. Las cerdas, desgastadas y suaves, brillaron tenuemente. Luego lo colocó en su estuche de madera forrado en fieltro azul, el mismo en el que lo había recibido del maestro Salinas. El cajón se cerró con un clic suave, un sonido a sepultura. Procedió así, una por una. Las espátulas de hueso, frías y lisas como el mármol, fueron frotadas hasta que recuperaron su brillo de marfil antiguo antes de reposar en sus ranuras de terciopelo. Las agujas curvas, los punzones, los cuchillos de dorar con sus mangos de ébano, todos pasaron por el mismo cuidado amoroso y final. La prensa de encuadernación, ese telar de madera maciza, que había sostenido incontables libros, fue desarmada con paciencia. Limpió cada varilla, cada tuerca, cada placa de presión y las guardó en una caja de pino. Cada herramienta, al ser guardada, parecía exhalar un último suspiro de función cumplida. El banco de roble,
surcado de cicatrices y derrames, lo limpió por última vez, dejando su superficie desnuda y extrañamente vulnerable sin un proyecto en curso. Luego llegó el turno de la luz. Las velas, siempre encendidas, eran el pulso del lugar. Una a una las fue apagando. No sopló sobre ellas. Usó un apagavelas de latón, colocando la campana sobre cada llama hasta que el oxígeno se consumió y una fina columna de humo gris se elevó hacia las vigas oscuras. Con cada llama extinguida, una porción del taller se sumía en una penumbra más profunda. Primero desaparecieron las sombras danzantes de las paredes, luego los rincones se llenaron de oscuridad. Finalmente solo quedó encendida la vela de su mesa de trabajo, creando un pequeño círculo de luz dorada en medio de la creciente tiniebla. En esa penumbra familiar y a hora final el aire pareció espesarse, cargado con el fantasma de todos los olores que lo habían habitado. Cuero, cera, pegamento animal, papel húmedo, polvo seco. Eran los efluvios de una vida entera. Aurelio se puso su abrigo viejo, de una lana gruesa y desgastada. Tomó su bastón de fresno con empuñadura de plata, miró a su alrededor por última vez. Los estantes vacíos, las herramientas guardadas, el banco limpio, el taller ya no era un taller. Era la cáscara de un oficio, un caparazón vacío que guardaba solo ecos. No había tristeza en su mirada, solo un reconocimiento pacífico. Apagó la última vela. La oscuridad fue total, absoluta, un manto de terciopelo negro que cayó sobre todas las cosas. Durante un largo minuto permaneció inmóvil en la oscuridad, escuchando el silencio. Ya no había crujidos de madera, ni chisporroteo de cera, ni susurro de páginas. Solo el latido de su propio corazón y el peso del tiempo bien empleado. Luego, tanteando en la oscuridad que conocía mejor que la palma de su mano, caminó hacia la puerta. La abrió. El aire frío del atardecer invernal irrumpió en el espacio estancado, una bocanada de mundo exterior. Salió al callejón y se volvió para enfrentar la pesada puerta de roble. La llave, grande y antigua, fría al tacto, giró en la cerradura con un sonido sólido, definitivo. Con un sonido que sellaba una era. Guardó la llave en el bolsillo de su abrigo, sin intención de usarla nunca más. Comenzó a caminar lentamente callejón arriba, alejándose de la puerta cerrada. Sentía el peso de sus años en los huesos, un cansancio dulce y merecido en las articulaciones, pero también una paz absoluta, ligera como el aire invernal. No miraba atrás, reflexionaba, mientras sus pasos resonaban en el empedrado sobre el legado intangible de su trabajo. No eran sólo los libros los que había preservado, aquellos volúmenes físicos devueltos a la solidez, era lo que contenían las historias, las emociones, las confesiones, los sueños, eran las lágrimas secas de Isabel, la valentía de un soldado botánico, el amor de un poeta anónimo, las plegarias de un monje olvidado. Había sido un custodio de conexiones humanas, un reparador de los hilos invisibles que unen a las personas a través del tiempo y la pérdida. Su taller no había sido una fábrica, sino un santuario para memorias ajenas, y sus manos los instrumentos de una gracia secular. Al llegar al final del callejón, donde se fundía con una calle más anónima y moderna, se detuvo una última vez. Volvió la mirada desde la distancia. La fachada del taller, con su dintel carcomido y su puerta sin nombre, era sólo una sombra más entre otras, un pliegue discreto en la piel de la ciudad. Nada en su apariencia exterior delataba el universo de cuidado y quieta reverencia que había albergado. Ahora, cerrado, se convertía en su propio repositorio de memoria, un contenedor silencioso de todos los susurros que había escuchado, de todas las manos fantasma que a través de sus manos habían vuelto a pasar las páginas de sus vidas. El silencio de las herramientas dentro era el silencio de una misión cumplida. Aurelio asintió para sí, una leve sonrisa en sus labios arrugados.
Luego se dio la vuelta y se perdió entre el gentío del atardecer, llevando consigo la paz del deber acabado y la luz serena de un legado que, como las mejores encuadernaciones, estaba diseñado para perdurar invisible pero esencial, mucho más allá de la vida del artesano.